Capítulo 1. El año en que la familia de Marco estaba al borde de la bancarrota. Mi padre utilizó un matrimonio por conveniencia como moneda de cambio y me obligó a casarme con Marco. En ese momento, yo no sabía que él ya tenía una novia de la infancia, una prometida tácita. Más tarde, mi padre se vio envuelto en un escándalo, y su empresa cayó en una grave crisis financiera. Marco, en cambio, llevó a su amor de Luna Blanca de vuelta a casa y dijo que quería compensarla con una boda grandiosa. Yo no lloré, no armé un escándalo, simplemente hice las maletas en silencio. Marco se burló con frialdad. Deja de jugar a ese patético jueguito de hacértela difícil. ¿De verdad sigues creyendo que eres una señorita rica? Lo que él no sabía era que aún conservaba el acuerdo de divorcio que escribió cuando estaba borracho. En 7 días, mi padre y yo nos iríamos al extranjero. El día en que mi padre fue enviado por el grupo a una filial en el extranjero, Marco trajo a su primer amor recién divorciado a casa. Entró en mi habitación y me informó sin expresión alguna. La próxima semana, haré que Camila se mude aquí. Le debo demasiado. No importa lo que pienses, tendrás que aceptarlo. Mi padre acababa de ser destituido de su cargo de presidente debido a un escándalo de acoso sexual laboral, y Marco no pudo esperar ni un solo día. Lo miré. Su mirada era tan fría como una cámara de hielo en pleno invierno, sin el menor rastro de calidez. 3 años de matrimonio, y nunca logré entrar en su corazón. Giré el rostro con torpeza para ocultar el dolor. Está bien, de todos modos, pronto me iría. A quien trajera a casa ya no me importaba. Marco pareció un poco sorprendido. Movió los labios, pero al final no dijo nada. Siempre había sido un hombre parco en palabras conmigo. Después de que se fue, abrí la caja fuerte y saqué un fajo de documentos de debajo del joyero. Era el acuerdo de divorcio que Marco había escrito para mí 3 años atrás. Llevaba claramente su firma y su huella dactilar. Con solo ir al registro civil para completar el trámite, no volveríamos a tener nada que ver el uno con el otro. Capítulo 2. Hace 3 años, en una cena de negocios, me enamoré de Marco, tan atractivo, a primera vista. En menos de 3 días, su familia dio señales de querer una alianza matrimonial. Creí que era el destino, hasta que alguien me dijo, Camila iba a casarse. Esa noche, Marco estaba completamente borracho. Le preparé una sopa para la resaca y se la llevé al despacho. Estaba desplomado sobre el escritorio, con los ojos enrojecidos, murmurando en voz baja, Miranda. Un calor me llenó el pecho y me acerqué apresuradamente, pero de pronto agarró un vaso de vidrio y lo estrelló contra el suelo. Los fragmentos volaron por todas partes. Me estremecí de miedo y retrocedí 2 pasos. El siempre educado y refinado Marco apretó los dientes y dijo con odio, Miranda, todo esto es culpa tuya. Si no te hubieras fijado en mí, si no tuvieras un padre que fuera presidente, ¿cómo habría sido obligado a casarme contigo? ¿Cómo habría tenido que ver con mis propios ojos como Camila se casaba con otro? Su voz estaba llena de resentimiento. Así que eso era todo. El matrimonio feliz que yo creía tener no era más que una fantasía unilateral. La opresión en mi pecho no subía ni bajaba. Las lágrimas cayeron sin control. Marco se levantó tambaleándose. Tomó un bolígrafo y firmó apresuradamente el acuerdo de divorcio, dejando también su huella. Luego me arrojó ese papel liviano. Dijo con frialdad, quiero divorciarme de ti. Voy a traer a Camila a casa para casarme con ella. Estaba tan borracho que incluso dijo algo así. Contuve mis emociones y respondí con la voz temblorosa. Estás borracho. Hablaremos cuando estés sobrio. Me agaché, recogí el papel, me di la vuelta y cerré la puerta. Las lágrimas caían como cuentas rotas. Sin detenerse, regresé sola a mi habitación. El viento nocturno era frío, pero no lograba llevarse mi dolor. Al día siguiente, cuando Marco despertó de la borrachera, volvió a su habitual actitud educada y correcta. Sobre Camila, no volvió a decir ni una palabra. Tampoco volvió a mencionar el divorcio. Capítulo 3. Guardé aquel acuerdo de divorcio en el fondo más profundo del tocador. Me mentí a mí misma, diciéndome, Camila acaba de casarse, Marco y yo aún tenemos una oportunidad. Pero el matrimonio de Camila fue un fracaso. Hace 2 meses, Marco buscó personalmente a los abogados más profesionales para ayudarla a tramitar el divorcio. Compadeciéndose de que estuviera sola, la trajo a Ciudad Gián y la instaló allí. Y ahora, iba a dejar que se mudara a la casa de Marco. Yo estaba revisando mis bienes cuando Marco entró con Camila. Cuando nos casamos, mi padre me dio una dote valorada en 80 millones. Ahora tenía que revisarlo todo pieza por pieza, convertirlo en efectivo y ayudar a la empresa de mi padre a superar la crisis. Cuando Marco empujó la puerta, apagué el móvil y me puse de pie. Dijo,
Camila quiere esta habitación. Tú muévete. Su tono era frío, sin margen para negociar. Después de casarme con Marco, solía trabajar hasta altas horas de la noche. Decía que temía afectar mi descanso y, por eso, me hizo salir del dormitorio principal, porque esta habitación estaba más cerca del suyo. El balcón estaba lleno de flores, rosas que él mismo había plantado. En la terraza estaba el columpio que colocamos cuando recién nos casamos. Camila se escondía a su lado, asomándose con cautela. Sus ojos, llenos de envidia, miraban a su alrededor. Levanté la vista y, por primera vez, lo rechacé. No, la casa es enorme. No es que no haya donde vivir. ¿Por qué tiene que ser esta habitación? Ella tiró suavemente de la manga de Marco, con expresión algo agraviada. El rostro de Marco se oscureció, porque a Camila le gusta. Estas rosas siempre fueron para ella. Así que, este lugar había sido preparado para Camila desde el principio. Camila me sonrió. Su sonrisa era suave, como las rosas floreciendo en el balcón. La miré fijamente. Marco la protegió de inmediato detrás de él y dijo con frialdad: «Te mudas hoy, compórtate, no hagas que todos queden mal». Bajé la mirada y respondí en voz baja: «Está bien». Mi padre había perdido su poder y su empresa estaba en crisis. Mi mayor respaldo ya no existía. Marco ya no necesitaba ser cortés conmigo. Antes del anochecer, me mudé a una habitación de invitados apartada. Luego saqué las joyas y bolsos de lujo que Marco me había regalado y fui a una tienda de reventa de artículos de lujo para venderlos. Antes había comprado muchas cosas allí. Así que, en cuanto la asesora de ventas me vio, sonrió y me llevó a una sala VIP. Fui colocando los objetos uno por uno sobre la mesa. El primero que llamó mi atención fue el anillo de diamantes que me dio cuando me propuso matrimonio. En aquel entonces, estaba hundido en una crisis de bancarrota y gastó todos sus ahorros en comprarme ese anillo pequeño pero exquisito. El segundo objeto fue el brazalete de Cartier que me compró cuando su empresa salió a bolsa. El tercero, el collar de Tiffany que me regaló para disculparse después de perder el control estando borracho. Me encantaba llevar ese collar cuando iba a verlo. El colgante de cristal brillaba bajo el sol, y él sonreía y me abrazaba. Decía que yo era viva y adorable, distinta de esas chicas rígidas y contenidas. Capítulo 4. La asesora abrió los ojos de par en par. ¿Estos no se los regaló el señor Marco hace unos años? ¿De verdad quiere venderlos? Sí, respondí, de verdad. Revisó cuidadosamente las joyas y los bolsos y, al final, me dio un precio. Asentí y acepté. Tras recibir el dinero, me dispuse a salir. Afuera había mucho movimiento. Escuché la voz cariñosa de Marco. ¿Te gusta este collar? Camila respondió con timidez. Sí, me gusta. Sin dudarlo, Marco pasó la tarjeta y lo compró. Al pagar, levantó la vista y me vio, con un atisbo de sorpresa en los ojos. Su mirada cayó sobre mi dedo vacío. El anillo de diamantes que nunca me quitaba ya no estaba. Marco dejó la tarjeta, me agarró la mano, me miró fijamente a los ojos y preguntó: «Miranda, ¿dónde está tu anillo?». Giré el rostro para evitar su mirada y mentí: «No me lo puse». Su expresión se volvió desagradable y apretó con más fuerza, haciéndome fruncir el ceño de dolor. Camila se apresuró a sujetarle la muñeca. Marco, solo entonces pareció despertar de golpe. Soltó mi mano y le sonrió a ella con aire confuso. Acabo de perder el control. Bajo las miradas extrañas de los que nos rodeaban, me fui sola. En el sexto día antes de irme, estaba sola en la habitación revisando documentos. Mi suegra me llamó para decirme que me apresurara a salir de la casa. Puse como excusa que aún tenía cosas que hacer y rechacé educadamente. Su expresión cambió de inmediato y me regañó. «Llevas 3 años casada y tu vientre no se mueve ni un poco. ¿Acaso no voy a permitir que mi hijo busque a otra?». Bajé la cabeza y respondí: «Por supuesto que puede. Solo necesita aceptar divorciarse de mí primero. Que Marco se case con su primer amor no tiene nada que ver conmigo». Al fin y al cabo, el acuerdo de divorcio ya estaba firmado. Solo faltaba ir con Marco al registro civil para divorciarnos oficialmente. No tenía ganas de discutir. Respondí de manera superficial y bloqueé sus palabras. De camino de vuelta a la habitación, volví a encontrarme con Marco. Vestía una camisa blanca, apuesto y erguido, acompañando a Camila mientras tomaban el té de la tarde en la terraza. Ella llevaba el collar de diamantes recién comprado, sonriendo mientras le servía café. Al inclinarse, el collar reflejó una luz deslumbrante bajo el sol. El café humeante llenó las tazas de porcelana fina, y sus miradas se entrelazaron entre la niebla. Él siempre decía que estaba ocupado con el trabajo, encerrado todo el día en la oficina. Nunca hizo algo así conmigo. Me di la vuelta apresuradamente y regresé a la habitación. Mis pensamientos estaban hechos un caos. No podía concentrarme en los documentos que tenía en las manos.
Aquel amor a primera vista de mi juventud me atrapó durante 3 largos años. Ahora por fin lo veía con claridad. Conmigo, Marco solo estaba actuando. Con Camila, era amor verdadero. Me quedé mirando los documentos hasta que mi secretaria, Jessica, me entregó el informe de inventario de los bienes a mi nombre. Señora, ya está todo verificado, además de la parte que se usó para invertir en la empresa. Faltan algunas piezas de joyería. Levanté la cabeza de golpe. ¿Cuáles? Capítulo 5. En aquel entonces, mis padres me dieron demasiada dote. No podía recordarlo todo. Jessica dijo, un collar de diamantes y un vestido de novia. ¿Un collar de diamantes? Yo recordaba haber visto uno en el cuello de Camila. Irrumpí en la habitación de Camila. Estaba frente a un espejo de cuerpo entero, probándose el vestido de novia que mi madre diseñó con sus propias manos para mí. La boda de ella y Marco era en 6 días. Demasiado apresurada. Sospeché que Marco ya lo tenía todo arreglado en secreto desde hacía tiempo, pero no imaginé que ella se atrevería a ponerse ese vestido único. Temblando de rabia, avancé y agarré el dobladillo de la falda. El encaje delicado y los adornos de perlas se desprendieron bajo mis tirones, cayendo por el suelo. Tiré con fuerza hasta que la tela soltó un sonido de desgarrón. Ella se encogió de dolor, obligada a doblarse. Me equivoqué. Me lo quito ahora mismo. Apreté el vestido con fuerza, mirándola con frialdad. Camila cayó al suelo frente al espejo. El vestido estaba hecho un desastre, la falda tenía un desgarrón enorme, y el encaje y las perlas quedaron esparcidos por todas partes. Hecha un desastre. Me miró con lágrimas en los ojos. Miranda, si querías que me lo quitara, bastaba con decirlo. ¿Por qué tenías que usar la fuerza? Con el rostro helado, la empujé ligeramente con la punta del pie. ¿Te pones mi vestido de novia a escondidas y todavía te atreves a contestarme? Ella bajó la cabeza y solo lloró, como una florecita blanca e inocente que hubiera sido agraviada. De repente, sonaron pasos detrás de mí. Marco entró a grandes zancadas. Me apartó y abrazó a Camila. Yo tropecé hacia atrás 2 pasos y, por instinto, me sujeté del tocador para mantener el equilibrio. El vestido se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Ya estaba hecho jirones. Marco me miró con asco y una extrañeza fría. Como si yo fuera una desconocida a la que jamás hubiera visto. Miranda, ya te dije que solo quería compensar el arrepentimiento de entonces. ¿Por qué tienes que ponérselo difícil a ella? Sentí una bola de fuego atorada en el pecho. No podía hablar. Después de mucho rato, apenas pude exprimir una frase. Ese vestido lo diseñó mi madre para mí. Su voz fue gélida. Solo es ropa. ¿Qué más da prestárselo unos días? ¿Prefieres hacerlo pedazos antes que prestarlo? ¿Todavía crees que eres una señorita rica? Ya basta. Mide tus límites. Me quedé allí de pie. Era época de flores y clima templado, pero yo sentía un frío que me calaba los huesos. Marco siempre sabía cómo tocar mi herida exacta. El vestido ya no podía usarse. Camila se acurrucó en sus brazos, frunciendo el ceño, y miró con desdén el vestido destrozado. Él la consoló con suavidad. No te preocupes, ahora mismo encargo uno nuevo. Te garantizo que llegará a tiempo para la boda. Me agaché, recogí el vestido roto y me fui en silencio. Sentía el pecho como si alguien me lo apretara con fuerza, dolía hasta casi asfixiarme. Aguanta unos días más. Cuando se terminen los trámites, me iré. Ya había convertido en efectivo la mayor parte de mi dote, joyas y propiedades, y la guardé bien. Marco no me dirigió la palabra en todo el día, hasta que cayó la noche. Me dijo que mi padre había sido trasladado a una filial en el extranjero, que partiría en 3 días, y que mi madre se iría con él. Capítulo 6. Marco se quedó en la puerta, a contraluz. Su rostro hermoso quedó oculto en la sombra. Miranda, si no te hubieras casado conmigo, ahora serías una heredera caída en desgracia. Te lo dije, lo de Camila y yo es solo cumplir el trámite, para compensar el arrepentimiento de entonces. Tu posición como señora de la casa no va a tambalearse. Yo respondí con silencio. Si no hubiera sido por aquel amor a primera vista, si mi familia se hubiera aliado con cualquiera de las otras grandes familias de Ciudad Jian, no habría llegado a este punto, tragándome estas humillaciones. Al verme callada, sacó un anillo de diamantes del bolsillo y lo arrojó con fuerza sobre el tocador. Me mentiste, lo vendiste a escondidas. Mordió la palabra, mentiste, con especial énfasis. Estaba claramente furioso. Yo hablé con indiferencia. Si ya no lo quiero, lo vendo. ¿Qué tiene de grave? Él frunció el ceño. Mi secretaria dijo que últimamente has estado vendiendo mucha dote. Me miró fijamente, con una intensidad ardiente. No usas joyas, no sales a ver gente. ¿Para qué quieres tanto dinero?
Le sostuve la mirada con calma. Trasladaron a mi padre. El camino al extranjero es largo y todo requiere gastos y arreglos. Eso sí era verdad. Entonces Marco fue arrojando, una a una, las cosas que yo había vendido sobre el tocador. Las joyas chocaron y sonaron con un tintineo limpio. Su expresión estaba oscura. Todo lo que te regalé, lo vendiste. Miranda, ¿estás enfadada conmigo? Bajé la cabeza, acomodé el collar y lo guardé en el joyero. Con un clic, cerré la tapa. Entonces me los llevaré al extranjero y los venderé allí. De todos modos, tan lejos no podrá controlarme. Respondí en voz baja. No estaba enfadada con él. Las cosas que me dio, hace tiempo que dejé de tomarlas en serio. Marco soltó una risa fría. Camila es con quien yo debía pasar la vida. No tienes derecho a estar celosa de ella. Yo respondí, entumecida. Lo sé. Entonces divorciémonos. Su verdadero amor era Camila. Ellos eran la pareja perfecta. Repitió esas palabras demasiadas veces. Ya me cansé de oírlas. La habitación quedó en silencio. Yo seguí con mis manos, doblando los vestidos de gala uno por uno. Cuando me vaya al extranjero, ya no tendré que ponerme ropa tan lujosa. Al verme hoy especialmente tranquila, Marco suavizó la voz y dijo, deja estas cosas a las sirvientas. Yo tiré de la comisura de los labios de manera mecánica y respondí, está bien. Solo quedaban 2 días para la boda de Marco y Camila. La villa ya estaba decorada de forma festiva. Incluso afuera de mi habitación apartada habían colgado adornos. Con solo abrir la ventana podía verlos. En las pancartas rojas estaba la letra de Marco. Tomados de la mano, envejeceremos juntos. Ojalá consiga un solo corazón. Y no nos separemos hasta que el cabello se vuelva blanco. Capítulo 7. Cuando Marco y yo nos casamos hace 3 años, no hubo nada de esto. Miré por la ventana. Camila apareció al fondo del pasillo. Hoy estaba especialmente feliz, los ojos curvados de alegría, el paso ligero y vivaz mientras venía hacia aquí. La falda de su vestido de novia blanco era como una nube liviana. Se detuvo frente a mi puerta y dijo con dulzura, Miranda, ¿qué tipo de collar crees que debería elegir para el día de la boda? Llevaba puesto el vestido que acababa de probarse. Todavía no le habían peinado el cabello, y parecía una chica inocente. Yo dije, no es tu primera boda. ¿No deberías tener experiencia? ¿Para qué vienes a preguntarme a mí? Su expresión se quedó rígida. Su rostro se puso pálido al instante. Movió los labios, pero no pudo decir nada. Marco apareció en algún momento desde la esquina del pasillo, con la mirada helada. Miranda, tú también eres mujer. ¿Por qué tienes que usar el pasado para herirla? Camila quería mejorar la relación contigo. Por eso vino especialmente a hablarlo contigo. Era evidente que venía a presumir. Pero Marco no lo veía. En sus ojos solo existía ella. Yo me quedé en la puerta, mirándola desde arriba. Ponte el collar que te guste. Ya está, te respondí. Puedes irte. A ella se le enrojecieron los ojos. Retrocedió 2 pasos y se apoyó en Marco, débil e indefensa. Marco frunció el ceño y me amenazó. Miranda, puedo hacer que la empresa de tu familia no vuelva a tener ninguna posibilidad de levantarse. Lo miré a la cara. En mi interior solo había amargura. Tiré de la comisura de los labios, rígida, y de pronto me reí hasta que se me escaparon las lágrimas. Marco, el acuerdo de divorcio ya lo firmaste. Él soltó una risa fría. Si no fuera porque la boda está a la vuelta de la esquina, ahora mismo iría contigo a sacar el certificado de divorcio. Estaba acostumbrado a decirme cosas crueles. Cualquier cosa le salía con facilidad. Apoyada en el marco de la puerta, los vi alejarse sin decir una palabra. Camila se aferró dócilmente a su brazo, con una sonrisa de felicidad en el rostro. La lámpara de araña de cristal del pasillo proyectó una luz suave sobre sus perfiles. ¡Qué pareja tan perfecta! Respiré hondo. Tras calmarme, le dije al criado a mi lado, preparen el coche. Mañana voy a ir al registro civil. Volví a la habitación. Saqué el acuerdo de divorcio del cajón. Firmé mi nombre y presioné mi huella. Todo de una sola vez. Con las firmas y las huellas de ambos, el trámite se completaría muy rápido. Ahora que mi familia había caído, era lógico que Marco quisiera cortar lazos conmigo. El personal del registro civil no preguntó mucho. También trasladé mi registro familiar de vuelta a la casa de mis padres. Cuando terminé todo y regresé a la villa, ya casi era mediodía. Mañana era la boda, y toda la villa estaba ocupadísima, así que nadie tuvo tiempo de prestarme atención. Regresé a mi habitación y ordené las cosas que me llevaría. Hice 2 maletas, pedí que las sacaran primero de la villa, y luego les envié un mensaje a mis padres. El vuelo era mañana temprano. La habitación había quedado impecable, como si nadie hubiera vivido allí jamás. Por la noche, la asistente de Marco me llevó un vestido de gala,
con la cabeza baja, dijo. Esto me pidió el señor Marco que se lo entregara a la señora. El presidente eligió personalmente la tela hace 2 meses. Dijo que puede ponérselo mañana cuando asista a la boda. La tela era seda de alta costura, con un brillo suave bajo la luz cálida y amarillenta. La criada de la habitación tomó el vestido, pero la asistente aún no se iba, y seguía de pie en la puerta. Capítulo 8. El señor Marco me pidió que le transmitiera un mensaje. Señora, dijo que todo lo que dijo ayer fue producto del enojo, y que espera que no se lo tome a pecho. Las palabras dichas son como agua derramada. La herida en mi pecho seguía doliendo. De forma sorda, guardé silencio unos segundos y solo asentí para indicar que había oído. Ella levantó la cabeza con cautela y preguntó en voz baja. Señora, ¿hay algo que quiera decirle al señor Marco? El viento nocturno era frío y me resecaba los ojos. Respondí despacio. No, vuelve pronto a informar. Ella se marchó enseguida. Esa noche, di vueltas en la cama sin poder dormir. El día de la boda de Marco, me levanté muy temprano, con el amanecer apenas despuntando. Me puse un vestido sencillo y discreto. Me puse las gafas de sol y salí. El mayordomo aún me reconocía y preguntó casualmente, ¿a dónde va? La boda empieza en 1 hora. Camila estaba a punto de convertirse en la señora de esta casa, y mi divorcio con Marco ya era un hecho irreversible. Para marcar la diferencia, ahora me llamaba por nombre y apellido. Yo solo sonreí. Al aeropuerto, a recoger a mis padres. No hace falta decírselo a Marco. Asintió. De acuerdo. Subí al coche y me dirigí hacia el aeropuerto. Los invitados a la boda iban en dirección contraria, rumbo a la villa. Bajé el parasol y me quedé mirando mis propios pies. Ausente. Hace 3 años, cuando me casé con Marco, vivimos una etapa de respeto distante. En aquel entonces, yo era demasiado ingenua. Creí erróneamente que, como Camila ya se había casado y Marco me había elegido a mí, nuestro matrimonio podría sostenerse. Pensé, de forma infantil, que si entregaba mi corazón, obtendría su respuesta. Hasta que, hace 1 año, Camila se puso en contacto con él de repente. Después de casarse conmigo, el rendimiento del grupo se disparó y su valor de mercado se multiplicó varias veces. Yo lo amaba, mi padre lo respaldaba. Su carrera iba viento en popa, su futuro era brillante. Estaba incluso más triunfante que cuando fundó su empresa. Pero su amor de luna blanca no vivía bien. Tras casarse, su esposo tenía una amante y ella vivía cada día en el dolor. Con apenas 25 años, estaba agotada física y emocionalmente, adelgazando día tras día. Incapaz de soportarlo más, recurrió a su amor de la infancia. Mensaje tras mensaje cargado de amor. Llamada tras llamada llena de lágrimas. 2 amantes separados por la distancia. El destino fue cruel. Ella era quien debía ser la esposa de Marco. Ellos debían haber pasado del uniforme escolar al vestido de novia. Por la culpa que Marco sentía hacia ella, nació en su corazón el resentimiento hacia mí. Desde entonces, empezó a ayudarla en secreto, mientras se alejaba de mí. Ahora pienso, cuando por fin desperté, ya era demasiado tarde. Capítulo 9. 1 hora después, abordé el avión rumbo al extranjero. Mis padres sabían que ya me había divorciado de Marco. Solo suspiraron, arrepintiéndose de haber juzgado mal a la persona equivocada y de haberme hecho sufrir tanto. Apreté los labios y no me atreví a decir nada. Fue mi propia torpeza. Error tras error. Después de más de 10 horas de viaje, por fin llegamos a la casa de mis padres en el extranjero. Al principio, me preocupaba no adaptarme al nuevo entorno, pero, salvo unos días de malestar por el desfase horario, pronto me acostumbré. Mamá plantó flores y árboles frutales en el jardín. El clima aquí era templado, todo crecía con facilidad. El puesto de mi padre era bastante marginal, y la mayoría de sus ahorros anteriores estaban congelados. Aquí, mi vida era ligera, feliz. Podía comer frutas que no existían en mi país, ver paisajes que nunca había visto. El sol y la brisa marina despejaban el ánimo, y poco a poco me enamoré de esta vida. Con el tiempo, fui olvidando el pasado. Los recuerdos compartidos con Marco se volvieron borrosos. La ternura ocasional, la alegría fugaz, las largas noches de soledad, la espera ignorada, todo se disipó con el viento, como si perteneciera a otra vida. Después de regresar de la boda del hijo de un amigo de mi padre, mamá me tomó de la mano y frunció el ceño. Te vi distraída hace un momento. ¿Estabas pensando otra vez en él? Me quedé un instante en blanco y respondí con sinceridad. Estaba pensando en cómo prepararon el pescado al vapor del banquete. Sabía distinto al tuyo. Ella soltó una risa. Mañana le diré a tu padre que pregunte. Me abracé a su brazo y me acurruqué con gesto coqueto. El ambiente era cálido y lleno de alegría.
Capítulo 10. Antes de que comenzara la boda. Marco se quedó detenido largo rato frente a la puerta de la habitación de Miranda. Quería explicarle que esta boda solo era para compensar el pasado que él y Camila habían perdido en su juventud. Nada más que una compensación para Camila. Lo que dijo sobre divorciarse de Miranda fue un impulso momentáneo. Nunca fue su verdadera intención. Solo quería que ella entendiera que, en ese momento, solo podía apoyarse en él. No sabía desde cuándo, pero se había acostumbrado a herirla con palabras afiladas. Ahora, Marco estaba lleno de arrepentimiento. Arrepentido de las palabras crueles que había dicho. Arrepentido de haberle clavado espinas en el corazón una y otra vez. No había ningún movimiento dentro de la habitación, así que le preguntó al mayordomo, ¿dónde está la señora? El mayordomo creyó que se refería a Camila y respondió, la señora se está maquillando. Marco dijo, bien, ayer. Marco había mandado a alguien a llevarle un vestido de gala a Miranda. Lo había encargado hacía 2 meses. Cada vez que veía algo delicado y bonito, pensaba en comprárselo a ella. El rosa pálido le sentaba muy bien. Imaginó cómo se vería ella con ese vestido, y sin darse cuenta, esbozó una leve sonrisa, pero hasta que la boda estuvo a punto de empezar, no vio a Miranda, le palpitó el párpado y volvió a preguntar, ¿dónde está la señora? El mayordomo bajó la cabeza, con la voz temblorosa. La señora fue temprano al aeropuerto para despedir al presidente. Llegó la hora de la boda. Marco no se preocupó por Camila detrás de él. Corrió hacia la habitación de invitados de la villa y abrió la puerta de golpe. La habitación estaba tan ordenada que daba miedo, como si nadie hubiera vivido allí. Solo el vestido rosa pálido yacía en silencio, intacto. El corazón de Marco se hundió de golpe. Un dolor desgarrador le atravesó el pecho. Ella de verdad se iba a marchar. Marco corrió al garaje. Arrancó un coche deportivo y salió disparado por la puerta principal bajo la mirada atónita de los invitados. Camila salió tambaleándose detrás de él, con la falda del vestido de novia arrastrándose por el suelo y el maquillaje arruinado por las lágrimas. Marco, por favor, no te vayas. Él era el novio, el protagonista de esta boda. ¿Cómo podía faltar el protagonista a su propia boda? Y además, era la boda que había esperado durante tantos años. Así que solo pudo ver cómo aquel coche desaparecía de su vista. Su cuerpo se desplomó en los escalones, separados por miles de kilómetros en el extranjero. Tal vez nunca volvería a verla. Se cubrió el rostro con ambas manos, y las lágrimas se deslizaron entre sus dedos. El sollozo doloroso rompía el corazón. Todos quedaron conmocionados. El asistente corrió apresuradamente. Señor Marco, ¿qué ha pasado? Él no pudo decir una sola palabra. Detrás de ellos, sobre la villa, los fuegos artificiales preparados con un día de antelación estallaron en el cielo azul. Este debería haber sido el momento más feliz de su vida, pero Miranda ya se había ido. Su mente quedó en blanco, y solo entonces comprendió. Camila no era más que una obsesión que no había podido soltar desde su juventud. Siempre creyó que se había casado con Miranda solo por la presión de su familia, que debía odiarla, que debía alejarse de ella, que debía compensar a Camila, en la convivencia diaria. No se atrevió a admitirlo. Ya se había enamorado profundamente de Miranda. En ese preciso instante, Marco por fin lo entendió. Sin Miranda, su vida perdería todos sus colores. Capítulo 11. Yo pensaba que me quedaría en el extranjero durante mucho tiempo, pero 2 años después, mi padre fue restituido como vicepresidente del grupo, y la crisis interna ya se había resuelto. También ganó la demanda por acoso sexual. El supuesto escándalo que lo rodeaba se disipó en un instante. Quienes ayudaron a mi padre a reunir pruebas no fueron solo mis tíos. Marco también participó. Cuando se mencionó a Marco, la expresión de mi padre se mantuvo serena. Ni siquiera frunció el ceño. Para Marco, mi padre era tanto su suegro como el benefactor que le tendió la mano en el momento más difícil. Que se preocupara por la situación de mi padre parecía, en cierto modo, comprensible. En primavera, regresé al país con mis padres. La antigua villa ya había sido subastada hacía tiempo, y mi padre nos llevó a vivir a una villa en las afueras. El día que Marco vino a visitarnos, caía una llovizna fina. Estaba de pie frente a la puerta, sosteniendo un paraguas negro. Entre nosotros, la lluvia tejía un velo delicado, como una gasa. Recordé la primera vez que lo vi. Destacaba entre la multitud, con un porte excepcional, a medio ocultarse, a medio revelarse, como un tesoro. Con el paso del tiempo, había adelgazado mucho. El filo de antaño había desaparecido. Ahora parecía un agua profunda, tranquila e insondable. Al volver a verlo, mi corazón latía con total normalidad. Me quedé bajo el alero. Metí las manos en los bolsillos y le pregunté, bajando la cabeza, ¿a qué ha venido?
¿Señor Marco? Su voz era ronca. Miranda, lo del divorcio fue un arrebato. Solo estaba enfadado porque vendiste todos los regalos que te di. Capítulo 12. Lo miré fijamente y hablé despacio. Marco, ese tipo de palabras ya las dijiste 2 veces. La primera vez, me engañé a mí misma y escondí el acuerdo de divorcio. La segunda vez, reuní el valor suficiente para divorciarme de ti. Frunció el ceño, con una expresión de desconcierto, como si el recuerdo se deshiciera en su mente. Después de todo, en ese entonces estaba borracho, y aquel asunto ya había pasado hacía 2 años. Dije con calma, cuando estabas borracho, dijiste que Camila se había casado con otro por mi culpa. El acuerdo de divorcio lo escribiste tú en ese momento. Hace 2 años, tomé ese documento y finalicé el divorcio contigo. Ahora somos completos desconocidos. Si has venido a hablar de negocios con mi padre, puedo transmitirle el mensaje. Su rostro se volvió pálido de repente. Sus labios temblaron mientras lograba pronunciar unas pocas palabras, casi inaudibles. Miranda, he venido expresamente a verte. Si es así, entonces no hay nada de qué hablar. Di unos pasos atrás y cerré la puerta. Con esa puerta, aislé todo el mundo exterior. Más tarde, el guardia de seguridad me dijo que Marco se quedó de pie afuera toda la noche, sin moverse, hasta que Camila vino a buscarlo. Al tercer día de mi regreso, coincidió con una subasta benéfica organizada por un amigo del círculo social. Acompañé a varias señoras conocidas a recorrer la exposición. Camila también estaba mezclada entre la gente. Tenía el semblante apagado, llevaba joyas sencillas y se encogía sola en un rincón. Nadie quería acercarse a ella. En su momento, Marco había hecho un gran escándalo al traerla de vuelta a casa. Todo el mundo lo sabía. Su intromisión en un matrimonio ajeno ya no era ningún secreto. Los demás la evitaban y murmuraban a sus espaldas, llamándola amante y diciendo que me había obligado a marcharme. En un evento tan formal, solo podía soportar sola las miradas frías. Yo no le presté atención y me concentré en el tiramisú frente a mí. Una de las señoras me susurró al oído: de esposa de un niño rico y frívolo a esposa de una alta ejecutiva del grupo, ¿qué más puede querer? Reflexioné un momento y respondí: quizás lo que ella espera no es solo eso. Le pasé un macarón a la señora Lynn. Se sentó conmigo a tomar el té de la tarde. El aroma dulce de los postres se extendió por el aire, aportando un toque cálido a la subasta. La señora no pudo quedarse quieta. Tras un par de bocados, se fue a hacer fotos. En ese momento, Camila se acercó en silencio, con la voz cargada de resentimiento. Miranda, todo esto lo causaste tú. Mostré una leve confusión. ¿Ahora también es culpa mía? Puede que sea joven y esté sana, pero no puedo cargar con tantas responsabilidades. Ella continuó: si no te hubieras casado con Marco entonces, yo habría podido estar con él hace 5 años. No habría sufrido tanto, y él no te tendría todavía en su corazón, y no habríamos acabado así hoy, cansados y hartos el uno del otro. Me presioné la sien. Sentía un dolor sordo que palpitaba. Capítulo 13. ¿Y por qué no lo culpas a él? Esa pregunta la dejó sin palabras. Continué diciendo con calma: cuando la familia de Marco estaba en bancarrota, aunque no se hubiera casado conmigo, habría elegido a otra persona. A los 27 años ya era director ejecutivo del grupo. Es un puesto al que muchos no llegan ni en toda una vida. Los mejores graduados de su misma promoción aún trabajan para él. Si de verdad hubiera querido casarse contigo, nadie podría haberlo impedido. Lo que no pudo soltar fue el poder y el estatus. Deberías agradecer que la persona con la que se casó fuera alguien tan fácil de tratar como yo. Si hubiera sido otra, en el momento en que le enviaste el primer mensaje, vuestro asunto ya habría sido expuesto a todo el mundo. En realidad, cuando Marco la ayudó a salir de su matrimonio infeliz, yo incluso me sentí aliviada por ella, contenta de que por fin hubiera escapado del sufrimiento. Pero poco a poco, dejé de sentir simpatía por ella, porque, igual que la antigua yo, era demasiado ingenua. Después de decir todo eso, dejé el postre y me dispuse a irme. Sus ojos se enrojecieron. Se quedó sola junto al parterre, con las lágrimas cayendo sin parar. Yo me divertí bastante. Esa tarde, al volver a casa, mi madre me dijo que varias personas habían pedido a amigos que preguntaran por mi situación matrimonial. Le dije: no quiero volver a casarme. Ya lo había vivido una vez. El matrimonio no tiene nada de bueno, solo añade problemas. Gestionar la casa, apoyar la carrera del marido, pensar en tener hijos. Y si eliges mal a la persona, solo te espera el agravio. Estar sola, en cambio, es más libre y tranquila. Mi madre respetó mi decisión y rechazó todas las propuestas. En casa ayudaba a mi madre con la vida diaria y, de vez en cuando, salía con amigos. Los días transcurrían con comodidad.
Marco me enviaba cosas con frecuencia. A veces artículos de lujo de edición limitada. A veces largas cartas escritas a mano. Las devolví todas, intactas. Una noche cualquiera, Camila apareció de repente. Había adelgazado mucho. Se la veía agotada. Hacía frío afuera, pero aún así la dejé entrar, con los ojos llenos de lágrimas. Se disculpó. Antes fui realmente muy tonta. En aquel entonces te fallé. Yo mantuve la calma y le pasé un paquete de pañuelos. Dijo que Marco solo la mantenía económicamente y que a menudo no volvía a casa. Sola en esa mansión, ignorada por todos. Se sentía asfixiada cada día. Entonces, Marco no cumplió su promesa de casarse con ella. Ahora, también la trataba con indiferencia. Entre sollozos, dijo, lo odio con toda mi alma. Apoyé la barbilla en la mano y escuché, sin saber cómo juzgar esa relación, mientras no volcara su resentimiento sobre mí. Estaba bien. Camila parecía haber contenido todo durante mucho tiempo y se desahogó sin parar. Yo escuchaba hasta quedarme medio dormida. Al final, preguntó con cautela, ¿puedes perdonarme? En aquel entonces te quité al hombre, te robé al marido y te hice sufrir. De verdad sé que estuve mal. Lo pensé un momento y respondí, como quieras. Cuando arregles mi vestido de novia, te perdonaré. Capítulo 14. Medio año después, Camila me devolvió el vestido de novia. El encaje rasgado fue sustituido por uno aún más delicado. Las pequeñas perlas fueron cosidas de nuevo, una, por profesionales. Todos los desperfectos habían quedado como nuevos. Eso estaba bien. Al menos, durante esos 6 meses arreglando el vestido, no estaría tan aburrida. No pasaría todos los días pensando en si Marco la amaba o no. Durante ese tiempo, ocurrieron 2 grandes acontecimientos. El primero, la mujer que acusó falsamente a mi padre de acoso sexual fue condenada, y mi padre volvió a ocupar el puesto de director ejecutivo. El segundo, Marco tomó una mala decisión. El consejo, de forma unánime, exigió su destitución, y fue enviado a la filial del sur. No me sorprendió. Desde que entró en el mundo empresarial, su ascenso fue demasiado fluido. Eso suele llevar a subestimar los riesgos, a perder la cautela y acabar cayendo. Antes de partir, volvió a buscarme, como al principio. Yo estaba en los escalones de mármol de la mansión, mirándolo desde arriba. Él estaba abajo, con una postura contenida. Alzó la vista y dijo, voy a Yichen. Puede que me quede allí muchos años. ¿Eso cuenta como expiación? No me gustó oírlo. No, estás en esta situación por tus propias malas decisiones. No tiene nada que ver conmigo. Me di la vuelta y me fui. Camila iba a acompañarlo al sur. Aquí estaba sola. Yo fui la única que acudió a despedirla. Sentada en un coche de negocios común, bajó la ventanilla y me miró. La luz en sus ojos estaba apagada. Sabía lo que le preocupaba. Siempre se decía que la filial de Yichen era un pozo sin fondo. Una vez que ibas, era difícil regresar. Ese viaje significaba un futuro incierto. La consolé en voz baja. No te preocupes demasiado. Yichen en realidad es bastante agradable. Hay muchas frutas, muy buenas, que no existen en el norte. Curvó los labios en una leve sonrisa. Su dulzura y luminosidad me recordaron cómo era cuando nos conocimos. Las lágrimas volvieron a deslizarse por el rabillo de sus ojos. Gracias, Miranda. Yo me quedé en la ciudad norte, estudiando, formándome. Obtuve un MBA y también aprendí arreglos florales y pintura al óleo. Mi padre tampoco permaneció siempre en la sede central. Más tarde, solicitó voluntariamente ir a filiales. Yo lo ayudaba y viajaba con él de un lugar a otro, recorriendo toda la prosperidad del país. Nunca más me preocuparía por trivialidades. Marco también logró algunos éxitos en Yichen, pero nunca volvimos a vernos. Años después, recibí un mensaje de Camila. Tras 10 años de matrimonio con Marco, decidió ponerle fin. Ella no era como yo. No tenía un respaldo familiar y al principio solo podía apoyarse en Marco. Siempre fue inteligente, usando los recursos de Marco. Aprendió rápidamente a hacer negocios. Cuando tuvo su propia carrera, por fin encontró el valor para dejar atrás el pasado y comenzar una vida independiente. Pensé que eso estaba bien. El camino que queda por delante es largo. Todos tenemos la oportunidad de volver a empezar.